Oye, Marcos, déjame nada más, porque creo que esto te pinta de cuerpo entero y me gustaría nada más volver un poquito sobre este punto. No había la oportunidad, dices, de estar en el cine, no había apoyos, etcétera, pero fue porque tus conceptos de lo que tú querías no te veías caminando ahí o porque el negocio no iba a dar. ¿Qué influyó en ti ahí? Fue una mezcla de ambas. Eh, cuando, o sea, yo quería hacer cine, mi intención nunca fue hacer comerciales. Yo había tomado ese camino como un camino que me llevaría eventualmente al cine, el meterme en una productora. Claro. Pero al mismo tiempo, el estar haciendo comerciales, llegó un momento, mira, todo pasó una vez que hicimos una campaña para un gobernador de Jalisco, eh, y lo eligieron y luego hizo unas tonterías el gobernador y me sentí inclusive indirectamente responsable, ¿no? Y fue cuando realmente me di cuenta que toda la parte de publicidad, de hacer anuncios, etcétera, pues era mucha manipulación a la gente y no me encantó estar en ese medio. Y tuve la suerte que al mismo tiempo descubrí la parte de internet y encontré hacia dónde irme, porque si no probablemente pues, me hubiera seguido por ahí. Pero no me encantó éticamente lo que estábamos haciendo. Creo que eso es muy importante y perdón que haya vuelto sobre de ello, pero creo que ahí es donde se ve parte de tu personalidad. Marcus, encuentras internet, empieza esto a florecer, empieza a ser pues uno de los puntos más importantes de desarrollo en el mundo entero, no solo en comunicación, sino en cualquier aspecto de la vida, y te sumerges en esto. ¿A qué te enfrentas? ¿Hacia dónde caminas en este andar por internet? Bueno, mira, lo primero es que aprovechando un poquito mis conocimientos de cómputo que tenía previos, y con la ayuda de estas personas que me enseñaron internet, que ya lo utilizaban, lo primero que hice fue hacer mi página de internet, que era una página personal. Y nada más estaba básicamente probando el medio. Hice una página en ese entonces, pues lo que encontraba de interés, ¿no? Encontré, por ejemplo, un montón de museos en internet, entonces tenía mi página de museos, tenía una página de universidades en internet. Yo recién graduado, decía, bueno, a los demás les va a interesar saber qué universidades están acá y conocer un poco sobre qué ofrece cada universidad y las diferencias entre unas y otras y cómo aplicar. Tenía una página en donde incluía todas las páginas que había de México, porque había poca presencia de México en el medio en ese entonces. En fin, hice una página con un montón de ligas. Era pues, básicamente un directorio de ligas que me interesaban a mí. Y para mi sorpresa, pues mucha gente empezó a entrar a la página. Yo cuento esta historia porque es muy chistosa. Yo le puse un contador a la página, de esos que, no sé si los recuerdes, pero que cada vez que entrabas te decía cuánta gente entró. Y entonces cada vez que yo entraba a ver el contador, pues se había movido varios lugares. Estoy seguro que muchos de esos lugares era yo mismo entrando a ver la página. Pero pues sí había mucha gente que entraba. Y entonces me sorprendió que pues podías tener comunicación con todo el mundo. Siempre eso me fascinó, ¿no? El tener amigos en diferentes países, el poderme comunicar con ellos. Y esto lo facilitaba completamente. Para nada estaba yo pensando en hacer un negocio de esto. De hecho, en esa época estaba yo en un grupo de noticias y era la persona encargada de... Hacíamos un fax diario de noticias, con el resumen de las noticias del día, ¿no? Ese era como mi nuevo trabajo. Pero digo, al lado de esto, pues estaba haciendo mi página de internet, estaba muy emocionado con esto. Y lo que sucedió es que de repente me puse a ver algún dominio en donde pudiera meter esta página. Los dominios eran muy nuevos en ese entonces, apenas estaban saliendo. Y quería yo algo que representara a México y quería algo que representara pues al mismo tiempo velocidad, porque también
no sé si recuerdes los módems y la lentitud para bajar páginas en ese entonces, ¿no? Que bajaban línea por línea. No, y las direcciones tan largas que era para poder entrar. Bueno, de hecho, la dirección de mi página era complejísima, Claro. Carlos. No me acuerdo exacto el número, pero era algo así como ourworld.compuser.com, diagonal free pages, diagonal users, diagonal y un numerote, punto otro numerote, ¿no? Claro, claro. Y de todas maneras la gente encontraba la página, lo cual me sorprendía mucho. Entonces, como que vi que había algo interesante y entonces me puse a buscar un dominio para facilitar la entrada a la gente a la página. Y pensando en algo que representara velocidad en México, registro speedygonzalez.com, que se me hacía perfecto. Y por alguna razón no lo habían registrado. Nunca pensé que esto infringiera ningún derecho de autor ni nada por el estilo. O sea, simplemente pensé que era otro medio y no había problema. Y como a las 2 semanas, todavía ni siquiera subí a mi página speedygonzalez.com, y me hablaron, bueno, me llegó una carta de Warner Brothers amenazándome con que el dominio era de ellos y me iban a poner una demanda y me la iban a quitar. Y la verdad es que me asusté muchísimo y les regresé el dominio. Pues yo no quería problemas, y mucho menos con Warner Brothers, y mucho menos estando relacionado con el cine, porque pues, yo quería hacer cine eventualmente todavía. Claro. Y entonces les regresé el dominio. Y todos mis amigos me dijeron, no, pues los hubieras demandado, te hubieran demandado, te hubieran pagado algo por el dominio. Claro. El caso es que yo no quería meterme en problemas, y entonces me puse a pensar qué más podría representar lo mismo, y registré andale.com. Y dije, bueno, pues es lo que dice Speedy González, es un poco más sutil, pero ya no infringo ningún derecho de marca porque es algo más genérico. Y entonces puse mi página en andale.com, y de verdad, a los 3 días que puse la página, como a las 2 semanas que pasó todo esto, que registré el dominio, me llegó una carta de una empresa de Silicon Valley, que yo ni siquiera sabía lo que era Silicon Valley en ese momento, ofreciéndome comprarme el dominio de andale.com. Y yo pensé que era una broma, Carlos. Yo no pensé que alguien pagara por eso dinero. Me ofrecían $10,000, perdón. Y entonces les dije, como quitándomelos de encima, les dije, bueno, dame 20,000 y es tuya. Y me depositaron $20,000. Wow. Y entonces dije, esto es el mejor negocio del mundo. Y entonces cambié por un momento y me puse a hacer una compra de dominios genéricos. Nada que infrinja ningún tipo de marca, pero cosas que sean genéricas, porque dije, esto va a tener mucho valor en algún momento. Y empecé a comprar cosas como, bueno, teníamos desde ciudades, estados de la República, teníamos hasta santafe.com en ese momento. Platicaba yo contigo y me decías, no, pues vamos a echar una hamburguesa, y hamburguesa.com, futbolamericano.com, charrería.com, teníamos de todo, ¿no? Bueno, teníamos dominios que yo quería utilizar para ciertas páginas como ustedqueopina.com o quiendamás.com para hacer subastas. O sea, traemos un chorro de cosas. Y ahí es como surge mi primer negocio, que fue primero la compraventa de dominios, pero muy pronto me di cuenta que tenían todavía más valor los dominios si les ponías contenido adentro y la gente los encontraba e interactuaba con el contenido, y así es como empecé. Y ahí surge, pues, el que fue a lo mejor tu pináculo, que es México.com, ¿no? Ese creo que fue en algún el éxito momento, mayor. Tratando de meter todo esto dentro de un dominio, registré mexicoconj.com. Okay. Porque México.com estaba registrado y nunca pensé que nos lo vendieran. Entonces registramos México con J. Y de hecho la campaña en internet, porque ya teníamos un portal, la gente entraba y se registraba y todo, era en internet México se escribe con J. Ese era el eslogan. Y muy chistoso porque nos llegaban, mucha gente nos agradecía el haber puesto a México en el mapa y en internet y el contenido que teníamos, pero sí habían uno que otro que nos decía,
nos insultaba por ponerlo con J y pensaba que éramos españoles y que México Claro. se escribe con X. Claro. Y entonces me puse a averiguar quién tenía el dominio de México con X y me encontré un señor que se llama Michael Smith de Nueva York y le pregunté si nos vendería el dominio y nos dijo que claro, que por $15,000 nos lo vende y se me hizo muy barato cuando a mí me habían comprado andale.com, que representaba mucho menos, por más dinero. Entonces compramos el dominio y pues convertimos esta empresa en mexico.com. De hecho, es muy chistoso porque mi email era presidente@mexico.com y CEO@mexico.com. Y ese fue el primer negocio real que empezamos a hacer de Internet. Empezamos a ofrecer un montón de servicios. Entre ellos, el más popular era el sacarte tu email @mexico.com o @cualquiera de los otros dominios que teníamos. Y entonces llegamos a tener más de 800,000 personas registradas en nuestro sistema de correo electrónico. Éramos, después de Hotmail, creo que éramos el más utilizado en México, sin lugar a dudas. Okay. Y pues ahí empezó a crecer el negocio. Y esto llamó mucho la atención de inversionistas, porque pues no se quedaron con los brazos cruzados, querían parte del pastel. Y entonces van contigo, ¿no? Fíjate que es muy chistoso porque yo no conocía esto de las inversiones y de los startups. O sea, yo sabía muy poquito de esto. Y esta era una empresa, sí, ganábamos dinero, pero muy poquito. O sea, era una empresa chiquita, mi pyme. Teníamos como 10 empleados, subíamos contenido, creo que facturábamos $13,000 al mes, así en los tiempos fuertes. Y la venta era pues, básicamente venta de banners y de anuncios en la página y este tipo de cosas, uno que otro patrocinador. Pero yo tenía un socio en ese entonces que tenía amigos en una consultora en Boston y cuando les platicó él sobre lo que estábamos haciendo en mexico.com se emocionaron mucho porque el internet estaba en su apogeo. Esto ya te estoy hablando de 98, 99. Y a través de ellos hicimos una muy buena presentación de lo que era mexico.com. Le llegó a muchos inversionistas y para mi sorpresa, a finales del 99, estábamos sentados en una mesa en Los Ángeles con unos inversionistas muy, muy fuertes, muy grandes. Estaba la familia Brenner de México, que era una familia que en ese entonces tenía los hoteles Camino Real y los hoteles Calinda y tenía Mexicana de Aviación. O sea, una familia con mucho dinero, muy especializada en el área de turismo. Estaba Serge Zeiman, que era el director de marketing de Coca-Cola a nivel mundial, que es mexicano también. Estaba Oscar de la Hoya con Golden Boy Productions. O sea, había un grupito de gente muy interesante y nos hicieron una oferta de comprarnos el 30% de la empresa por un dineral, 7 y casi 8 millones de dólares. Y yo de verdad no entendía lo que estaba pasando. O sea, no entendía por qué valdría tanto. No sabía nada de este juego de capital de riesgo. Pero bueno, al final de cuentas aceptamos la oferta y ¿cómo se llama? Y crecimos mucho los próximos meses hasta que vino la debacle de Internet. Que fue cuando tronó la burbuja en el 2000. Sin que entremos a hablar todavía de Shark Tank, pero ahí te enfrentaste tú a verdaderos tiburones que les mostraste. Tú estabas del otro lado, no como estás ahora, que ya lo platicaremos adelante, pero te enfrentas con unos inversores muy fuertes, muy poderosos y que te compran esta parte de tu negocio porque vieron lo que significaba. Sí, ellos vieron mucho el potencial y vieron lo que lo que les impresionaba mucho a ellos es lo que habíamos logrado sin capital. Y eso es lo que les gustó mucho, pero sí, en efecto, ahí yo era un emprendedor enfrentándome a unos mega tiburones
Ujú. negociando una participación en nuestra empresa. Oye, a partir de ahí tienes una lanita y empiezas a crear muchos proyectos más. Entre ellos, decides fundar, si mal no recuerdo, Startup México. ¿Es ahí donde surge? ¿O me estoy adelantando mucho? Startup México fue muchos años después. Yo creé varias empresas. Creé una empresa que se llamó Simitel, que Ujú. también logramos fondearla, y luego acabamos vendiéndoselo a unos ingleses. De hecho, sacamos una decisión en Estados Unidos que se llamó Pirant, que es la que vendimos. Luego me metí a trabajar a una empresa que se llama Innovamédica, de un amigo mío, que es una eminencia en biomedicina, y yo le ayudaba a llevar, le ayudé a darle la vuelta a la empresa y se la acabamos vendiendo a un fondo de inversión, y nos salimos de esa empresa. Y luego, pues como que me cansé un ratito de ser emprendedor, según yo, y me dediqué a la academia, me metí a una universidad a dar clases. Mira. Y en esta universidad me di cuenta que los chavos hacían unos proyectos padrísimos, entonces no me pude quedar muy lejos del emprendimiento y creé el centro de emprendimiento de esta universidad. O sea, ya habíamos tenido la oportunidad de incubar dispositivos médicos a través de Innovamédica. Aquí empecé a incubar proyectos creativos de cine, muy cercano a lo que yo quería hacer originalmente: cine, teatro, diseño, etcétera, televisión. Y luego me llamó Telefónica. Estaban buscando una persona con mi perfil, que no habíamos muchos en México, y me pidieron que fundara Wayra, que es la aceleradora de Telefónica de tecnologías de información. Okay. Entonces ahí tuve la oportunidad también de incubar proyectos de tecnología otra vez. Y cuando yo me salgo de Wayra, entonces pongo Startup México. Okay. Esta empresa, ¿a qué se dedica? Y te quiero hacer una pregunta. Si cualquier empresa tiene acceso a poder ingresar a ella. A ver, nosotros empezamos como una incubadora de empresas, con dos objetivos principales. El primero era el crear ecosistemas de emprendimiento en lugares donde no los había. Y el segundo era crear nuevas empresas con alto potencial de éxito. Esas eran los dos objetivos iniciales de Startup México. Iniciamos apoyados por el INADEM, en donde ellos daban dinero a nosotros y a muchas otras incubadoras para crear generaciones de emprendedores. Y en ese sentido lo que hacíamos es que creábamos una convocatoria, lanzamos una convocatoria, entraban muchas gentes a concursar. De hecho, la primera que lanzamos entraron más de 1,000 emprendedores con ideas. Seleccionábamos generaciones de 20 o 25 o 30 máximo empresas, o 30 proyectos, los convertíamos en empresas y les dábamos una metodología que les ayudara pues por lo menos a tener mayores posibilidades de éxito. Es lo único que les prometíamos. Con el tiempo, Startup México ha cambiado mucho. Primero abrimos un programa de aceleración que ya no era para crear empresas, sino era para ayudar a las pymes o a los startups existentes a crecer, a internacionalizarse, a levantar dinero, a meter innovación, a crecer sus ventas. Creamos luego un programa de soft landing, en donde traemos empresas de otras partes del mundo a México para atacar el mercado mexicano y latinoamericano desde acá. Creamos un programa de academia, un programa académico donde enseñamos a emprender, enseñamos a invertir, enseñamos muchas otras cosas. Bueno, y hoy ya creamos un fondo de inversión que invertía en algunas de estas empresas. Tenemos hoy ya, inclusive nosotros mismos creamos nuestros propios emprendimientos. Ahora, en respuesta a tu segunda pregunta, depende de la convocatoria que abramos y en dónde la abramos, porque ya tenemos muchas oficinas en muchas ciudades. Claro, pueden participar las empresas que califiquen para esa convocatoria. ¿Tienes ahorita más de 660? ¿Empresas? ¿Sí? ¿Ahí? Bueno, hemos creado en total, entre todos los campus, más de 900 empresas. Más de en los años que llevamos. Muy bien. Marcus, déjame entrar
Ya eras un empresario muy reconocido, una persona que ha impulsado mucho precisamente esta cultura en el país, y te llega la invitación para participar en un programa que creo que te ha complementado mucho y que seguramente es de gran utilidad, Shark Tank. ¿Cómo llega la invitación? Mira, un día me habló la productora del programa, me dijo que estaban buscando un tiburón para la tercera temporada. Se había salido Jorge Vergara, en paz descanse, y, y entonces estaban buscando a alguien más, y me dijo que le interesaba mucho mi perfil por el conocimiento que yo tengo de los startups y el conocimiento que tengo del mundo del emprendimiento. La verdad es que, siéndote muy sincero, mi primera respuesta fue que no, gracias. En primer lugar, porque la verdad es que primero yo no me considero un empresario todavía, me considero un emprendedor. Y la diferencia es que pues todavía no tengo una empresa tan consolidada. O sea, sigo siendo muy bueno en crear empresas, pero no necesariamente en crecerlas y mantenerme con ellas décadas, digamos. En segundo lugar, porque no tengo yo el dinero que tienen los demás tiburones, que son empresarios ya muy consolidados, muy exitosos. Y en tercer lugar, porque para nada quería dar la apariencia de tener ese dinero, tampoco, y menos en un país como México, donde luego puede ser peligroso, ¿no? Contraproducente, claro. Pero después de pensarlo un rato y platicando con ella, en algún momento inclusive yo le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no me ofreces esto el próximo año? Y lo vemos, me dejas pensarlo un ratito. Y básicamente me dijo, no, es este año o ya el próximo año, pues ya vamos a estar completos en el programa. Pues me puse a pensarlo ya sabiendo de que había una oportunidad que se iba a cerrar. Y lo que vi hablando con mucha gente y dándome cuenta por mí solo es que es un programa que realmente esparce mucho la cultura de emprendimiento. Y a final de cuentas, pues ese era uno de los objetivos principales de Startup México en sus inicios. Yo soy un ferviente creyente de que el emprendimiento es uno de los más grandes potenciadores de la prosperidad en los países. Y entonces me gustó ese ángulo y por eso acepté entrar. Ok. Digamos que eso es lo más importante para ti que te deja, independientemente de que no deja de ser grato que te reconozcan y se acerquen contigo muchas personas, pero esta es la parte más importante, aquella en la que te permite cumplir con un objetivo que te has marcado en tu vida. Sí, o sea, fíjate que tuve la suerte de en algún momento encontrar, digo, todavía todavía me siento joven, aunque ya no lo sea tanto, pero me encontré como un legado que puedo dejar, ¿no? O sea, mi granito de arena a mejorar el mundo pues, va a ser a través del emprendimiento y de ayudar a la gente o sea, prosperar a través de la innovación, del emprendimiento, de crear sus empresas, de generar su sustento. Y sí, lo que más me gustó fue eso, ¿no? El poder, de una manera un poco más masiva, el poder fomentar esta cultura de emprendimiento. Claro. Marcus, si nos ponemos a ver las estadísticas, marcan que nuestro país es un país eminentemente joven. Creo que la edad promedio, si mal no recuerdo, son 29 años, más de la mitad de 27, más de la mitad de la población tiene esa edad. La Ciudad de México, pues, está ligeramente arriba, creo que es 29 o 31, algo así, pero sigue siendo muy joven. Esto marcaría que nuestra población, nuestro país, debiera de ser un país permanentemente de empuje, de arrojarse, de ser hasta osado en todo esto. Estas cualidades, ¿tú las aprecias en el programa de Shark Tank? A ver, en efecto en México tenemos una cosa que se llama un bono demográfico. Más de la mitad de la población es menor de 29 años. Tenemos una población que no solo es joven, sino que además es increíblemente talentosa.
En México se ha triplicado la matrícula universitaria. Estamos graduando un montón de científicos y de ingenieros. Y tenemos además, entre otras cosas, o sea, somos una sociedad que trabaja muchas horas. Somos, de hecho, los que más trabajamos en el mundo. O sea, tenemos un increíble mercado. Somos el mercado hispano más grande del mundo. Tenemos tratados de libre comercio con el 70% del PIB mundial. Somos un país increíblemente conectado comercialmente. O sea, tenemos realmente todo para salir adelante. Y déjame decirte quizá lo más interesante, somos increíblemente creativos como mexicanos. Pero no somos innovadores porque falta esa parte educativa. Yo creo que tenemos que empezar a enseñar innovación y tenemos que empezar a enseñar finanzas, que son las dos cosas que yo veo que les faltan mucho a los chavos que van a Shark Tank, porque tienen buenas ideas, pero son buenas ideas que les falta completar para que se vuelvan empresas exitosas. Pero sí, o sea, de que vemos muchísimo talento, es increíble, es increíblemente emotivo también el ver todo esto. Aunque no quisiera cerrar esto del emprendimiento nada más a jóvenes. Ahorita estamos ayudando a un señor de 82 años de edad que inventó una regadera también. O sea, no creo que haya edad para emprender, pero los jóvenes sí pueden tener quizá mayor empuje ahorita, ¿no? Marcos, ¿qué es lo que más te llama la atención cuando ves a estas personas que se presentan con estos proyectos tan ambiciosos a veces, tan originales en muchos otros, y que tienen tantas ganas de participar? ¿Qué es lo primero que tú ves para decidir involucrarte en alguno? Bueno, son varias cosas. A mí me gusta, lo primero que yo veo es o sea, lo primero que veo en realidad es la idea, el que resuelvan un problema real, que mientras a más gente le resuelvan el problema y más recurrente sea, pues mayor es el mercado. Y también que lo resuelvan con diferenciación. Y esto es muy importante, es decir, que tengan algo de innovación, porque si no se diferencian de la competencia, muy probablemente, o sea, de cómo lo resuelven otras empresas, ese mismo problema, probablemente van a acabar compitiendo por precio o por marketing, y pues es muy difícil competir por precio o marketing cuando eres una empresa chiquita, nueva, ¿no? Lo segundo que me fijo, que en realidad, y quiero ser muy claro, es lo más importante de todo, es en los emprendedores. Es en el equipo que conforma esa empresa. Es lo segundo que veo, porque primero nos hablan del proyecto, pero y te puedo decir sin temor a equivocarme, que lo más importante de un proyecto de emprendimiento es el equipo, es el ADN del proyecto. Y pues me fijo en que sean éticos, me fijo en que sean gente que tengan una visión conjunta, que se complementen, que sean un equipo multidisciplinario, que sepan quién es el líder, que escuchen, porque, y esto lo repito mucho, ¿no? Nosotros invertimos dinero, claro, pero estoy convencido que tiene mucho más valor la experiencia, los contactos, el conocimiento que les podemos aportar, que inclusive el dinero que les podemos dar. Entonces, si no van a tomar estos consejos, si no van a escucharnos, si no van a usar propiamente los contactos, creo que van a desperdiciar una buena oportunidad. ¿Hay algún proyecto que particularmente recuerdes con agrado o que te hubiera gustado participar y que otros tiburones te lo ganaron, lo eligieron nosotros, etcétera? Bueno, de este segundo tema hay muchos, ¿eh? Y además los entiendo. Digo, si yo fuera un emprendedor que va a Shark Tank, pues yo creo que a los primeros que elegiría, sin lugar a dudas, serían a Arturo o a Rodrigo en el caso de algún producto que vaya a supermercados o a farmacias o que necesite marketing. Pues son gente increíblemente exitosa, son muy buenos en lo que hacen. Entonces, claro, me han volado algunos proyectos. Hubo uno en especial que yo quería invertir, que era de unas salchichas de atún, que se me hizo un proyectazo con una comida muy sana, que me hubiera encantado haber estado invertido en ese.
Y de los proyectos en los que he invertido, pues la verdad es que hay muchos que me encantan, ¿no? Quizá el más exitoso hasta ahorita en el corto tiempo que llevo invirtiendo en el programa, porque también hay que entender que estos proyectos tardan a veces 6 a 8 años en poderse ver si va a tener éxito o no. Y pues yo llevo, o sea, invirtiendo en el programa un poquito más de 3 años. Entonces todavía no llegamos a esa época, pero hay un proyecto en particular que le está yendo muy bien, que ha crecido mucho, que es el de, son unos chavos que hicieron unos repelentes para gatos y para perros, que básicamente prohíben, o sea, al ponerlo en un lugar, no prohíben, pero evitan que los perros hagan sus necesidades donde no deben, o que los gatos rasquen los muebles y los destruyan. Y la verdad es que les ha ido muy bien, han incrementado muchísimo su venta, ya están en la cadena más importante de productos de mascotas, han vendido mucho, nos han generado dividendos y estoy muy contento con ellos. Oye, Marcus, reza el adagio popular que ojos vemos, corazones no sabemos. Quienes estamos viendo el programa, muchas veces decimos, oye, qué interesante, y bueno, ya se fue, ya lo damos como un hecho, que una vez que es aceptado, va a tener un éxito increíble. Pero resulta con que atrás de esto, a veces no se cumplen requisitos, a veces no se presentan. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ya no vemos en la tele, ¿qué es lo que pasa con estos proyectos? Mira, esta es una pregunta que nos hacen mucho, ¿no? Que si es real el programa. Lo primero que les puedo decir de manera corta es que sí es real. De hecho, nosotros estamos en un cuartito y ni siquiera sabemos quién viene. Cuando nos hablan al set, ya para hacer la filmación de estos emprendedores, es cuando vemos cuál es el proyecto que viene. Y realmente tenemos poco tiempo para decidir si queremos o no apoyar a los emprendedores. Ahora, una vez que nosotros les decimos que sí en el programa, tienen que pasar 2 cosas. La primera es que nos tienen que hablar, ellos nos tienen que contactar para que empecemos a hacer lo que se llama un due diligence, o sea, que realmente nos podamos saber si lo que nos dijeron es cierto o no, porque una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que es. Y hay algunos emprendedores que no les interesa el tener inversión, que van al programa simplemente por salir en la televisión, porque eso les levanta mucho publicitariamente su producto o servicio. Y entonces en ese caso, pues ahí se cae la negociación. Y hay otros en donde sí les interesa, pero o no están listos para recibir una inversión, por ejemplo, no tienen una empresa, y entonces no hay un vehículo donde invertir, o simplemente lo que nos dijeron no era realmente lo que era, ¿no? Nos dicen que tenían pedidos y realmente no tienen pedidos, tienen intenciones, o nos dicen un cierto número de ventas y realmente ese no es el número real. O sea, entonces en muchos casos hay una renegociación o inclusive no se lleva a cabo la inversión. Okay. Marcus, los tiempos son diferentes. Dicen que ahora quien no aplique la reingeniería en su empresa o en la que vaya a tener, pues está frito, porque después de pasar los momentos que hemos vivido de crisis en el mundo, pues es muy difícil poder pensar en ser un emprendedor. Tú eres una autoridad en la materia, tu trayectoria lo muestra. ¿Qué características consideras que son las más importantes, las más valiosas, aquellas que a como de lugar debe tener un emprendedor para iniciar este camino? Pues mira, yo te diría que hay un cierto grupo de habilidades, un conjunto de habilidades que tienes que tener para tener éxito en el emprendimiento, y empieza por quitarte el miedo a fracasar o a qué dirá la gente o hablar en público. O sea, hay un montón de miedos que siempre tenemos, que hay que quitarnos para poder emprender. Para mí emprender es como una especie de montaña rusa. Hay emociones muy fuertes, positivas y negativas todo el tiempo. Y hay gente a las que no les gusta la montaña rusa, que prefieren estar en un carrusel. Y yo a esa gente les recomiendo que no emprendan.
hasta que les guste la montaña rusa, porque es muy diferente estar en un trabajo fijo, en donde da la vuelta al carrusel, cobras tu cheque y te vas a tu casa tranquilo, a tener la responsabilidad de una empresa y de tus empleados, y que llegue un viernes y no tengas para la nómina, o sea, los problemas son mucho más fuertes. También creo que los beneficios o las cosas positivas pues, también son mucho más intensas, ¿no? Pero a veces dentro de un mismo día llegas a tener pánico y alegría, y otra vez pánico y otra vez alegría en el mismo día, ¿no? Es una cosa que hay que aguantar las emociones. Entonces yo diría que el primero es el miedo, pero luego hay una serie de características. Primero, principalmente educación financiera importantísima, y ¿cómo se llama? Y conocimiento de tu cliente, ¿no? Yo creo que esas dos cosas son esenciales para que entiendas realmente cómo ganar un nicho, cómo atraer, digamos, más clientela. Y luego hay una serie de habilidades que creo que son muy importantes, como la ambición, por ejemplo, o sea, el realmente querer lograr algo grande, el pensar en grande, la adaptabilidad, por ejemplo, el tener un propósito quizá de mejorar la vida de las personas o mejorar el mundo, que yo considero que son las empresas que más tienen el planear, el tener paciencia, el innovar, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un conjunto de habilidades que la buena noticia es que pues, todas se pueden adquirir, todas las tenemos dentro y las podemos mejorar, pero que hay que estar consciente de que las necesitamos.